Bueno, la verdad es que yo con mis amigos tuve un poco de mala suerte. Algunos se me fueron muriendo, otros están vivos, pero se fueron por otros mundos muy diferentes al mío. Con algunos simplemente hemos dejado de ejercer. Y bueno, pero mirado así desde otra perspectiva, aún me quedan otros. Por ahí está mi amigo Miguel, está el William, otro que se llama Dante, otro que se llama Walt. Y tengo también algunas amigas con lindos nombres, Rosalía, Juana, Circe. Yo los visito, las visito, ellos me visitan y aunque no nos veamos en los cumpleaños ni nos llamamos para esas ocasiones, están por ahí y estarán siempre conmigo. Tengo otro amigo que es profeta. No cualquiera tiene un amigo profeta. Se llama Ray y es norteamericano. Está claro que hablo de Ray Bradbury. Cuando yo salía de noche, porque yo supe ser un muchacho que de vida nocturna y que andaba por algunos lugares non santos, y por otros un poco más dignos, donde iban chicas bien de casas mal y chicas mal de casas bien, como dice el tanguito Pucherito de Gallina, que cantaba don Edmundo Rivero como otro amigo mío. El amigo, el más feo de mis amigos, de fulera caripela, pero que cantaba como un dios. Bueno, cuando yo iba a esos lugares, y con uno de los objetivos era conquistar alguna damisela. Siempre recurría a la poesía y no me funcionaba. Seguramente que era culpa de la poesía. Bueno, y a veces ya desesperado, a esa altura de la noche en que todas las muchachas son mises y uno se siente un miserable, recurría a decir que yo tenía un amigo profeta. Que si funcionaba, más o menos. Probé con eso porque se dice que las profecías y la autoayuda venden y que son de aceptación y yo creí que con eso iba a tener un poco de suerte. Y allí arrancaba y decía que mi amigo Ray era el mejor profeta de todos y agarraba alguna y le explicaba el por qué. Mirá, le decía, le gustaba imaginar historias a mi amigo, en que los hechos sucedían en tiempos posteriores al momento en que él vivía. O sea que proyectaba, mi amigo proyectaba cómo serían algunas cosas 100 años después del tiempo que las estaba viviendo. O sea, era un profeta. Escuchá, escuchá, le decía. Mi amigo una vez escribió una profecía en la que unos niños matan a sus padres. ¿Y sabes por qué lo matan? Porque sus padres lo privaron de unos entretenimientos tecnológicos. Una Play, ponele, ¿no? En estos tiempos sería eso. Y cuando fue el propio padre, el novelero que les compró ese entretenimiento para que sus hijos fueran felices. Vieron que hay gente que confunde la felicidad con el tener. La pradera se llama ese cuento. Y le aconsejaba a esta muchacha que lo leyera. Eh, es un cuento que es un cuento profecía. Y después seguía y le contaba de otra en la que una pareja con dos hijas vivían como pueden, lo que sería la última noche de sus vidas, porque el mundo se iba a acabar esa noche. Todos lo sabían. Y él, mi amigo Ray, que cuando quiere es un poco maldito, empieza el cuento con una pregunta, que dice así, ¿qué haría si supiera que esta noche es la última noche del mundo? Y el cuento irrumpe de esa manera y no sabemos quién habla. Y a veces pensamos con todo derecho que Ray nos lo está preguntando a nosotros. Y bueno, está. ¿Saben lo que hace la pareja? Y nada especial. Viven su última noche del mundo, así se titula el relato por otra parte, como viven el resto de sus noches. Y bueno, es porque no saben hacer otras cosas, pobres. La rutina, la vida de las sociedades modernas los convirtió en eso, en autómatas que perdieron creatividad e iniciativa. Es tan capo el Ray, mi amigo, que no narra el final de ese relato. Y no sabemos si el mundo se terminó o no, porque los hechos suceden en el 2050 y pico, 60 y pico. Ese no era el objetivo del cuento. Así que tranquilo, el Goes. El mundo no se va a terminar. Bueno, sí, pero falta todavía. Cuando la pretendida, la dama a la que yo le hacía estos cuentos, ya se había ido a bailar con otro, o cuando le pidió a una amiga que la acompañara al baño, siempre iban acompañadas al baño las muchachas en esos lugares. ¿Por qué? No sé. Bueno, allí agarraba a la de al lado. Y ahí seguía y le decía, mirá, yo tengo un amigo que es profeta, se llama Ray, y les aclaraba un poco porque entre el ruido de la música y las conversaciones había entendido mal y me decía, proxeneta, no, profeta, profeta, ¿qué va a ser proxeneta el Ray? Yo no tengo amigos proxenetas además, y a esta nueva y poco entusiasta, oyente, le decía, entre tantas cosas que profetizó,
Una de ellas era que había un tipo en una sociedad y una ciudad del futuro. Ese cuento es de 1950, pero él imagina los hechos en el 2050, y dice que había un tipo que se llamaba Leonard Mead, que era un caminante nocturno y salía a caminar de noche en una ciudad donde esta especie, la especie de los caminantes, ya no existía. Esta actividad era considerada una locura por las autoridades, ¿no? Y por eso en determinado momento un patrullero robot, lo para, sin tripulantes, ¿no? Es un auto que cumple la función, o sea, sin milicos a bordo, lo detiene, lo encierra en un hospital psiquiátrico, porque está claro que es una locura salir a caminar sin rumbo por ahí, gozando del placer de caminar por el puro placer de caminar, para ver, para respirar, como dice Mead en sus declaraciones. Bueno, claro que es una locura. ¿A quién se le ocurre hacer algo diferente a lo que hacen los demás, que en ese caso estaban encerrados en su casa mirando pantallas? 1951. Marche parloquero, Mick. Bueno, una que estaba al lado de la que ya no me escuchaba. Mientras yo contaba la historia titulada El peatón, porque así se llamaba la historia anterior, estiró el pescuezo y ahí me tiré cabeza para decirle que mi amigo Ray, y tuve que empezar explicándole lo mismo, que tenía un amigo llamado Ray, y le expliqué que era Ray, R-A-Y, no Ray, que mi amigo no tenía nada que ver ni con las cucarachas, ni con los mosquitos, que era profeta, escritor y profeta. Y le expliqué, le dije que había profetizado muchas otras cosas. eh, pero bueno, entre otras cosas, como por ejemplo le hablé del cuento El asesino, donde un tipo se vuelve loco, o no, según como se lo mire, está preso en un hospital cárcel psiquiátrico también, porque todo ese cuento es una maravilla porque consiste en realidad en una entrevista entre un psiquiatra y ese prisionero. Es un delicioso diálogo que tienen entre ellos, entre el psiquiatra y Albert Brock, así se llama el asesino. Él se hace llamar el asesino. El cuento del asesino lleva ese título, aclaro, él no mató a nadie, mató objetos, mata elementos tecnológicos. Este, Estalla un día de furia y empieza a romper con todos los aparatos tecnológicos que llevaron a esa supuesta demencia. El relato tiene momentos que son magistrales y mensajes asombrosos. Si tenemos en cuenta que fue escrito hace 80 años y ese hombre, Brock, el asesino, que repito, no mató a nadie, mató objetos, sí, porque ya no soportó más los ruidos y los sonidos de las radios, de los teléfonos parlantes, de los intercomunicadores, de gente hablando banalidades por celular. Sí, sí, por celular, van en el avión y van hablando, un crack, Bradbury. Eh, y van hablando banalidades, ¿no? Estoy en este momento en la calle 54. Reitero, lo escribió hace 80 años. Ese mismo entusiasmo que yo pongo ahora, lo puse mientras le contaba todo esto a la que había estirado el pescuezo, que al principio parecía un poco interesada, pero no, también se fue. No sé si al baño, a bailar, o salió corriendo preguntándose, ¿qué hago yo acá? Me fui de esa milonga como me iba de las milongas generalmente, cabizbajo, canturreando un tango bajito y pateando piedritas por la mitad de la calle. Y pensando en lo que se pierde mucha gente por no tener un amigo como mi amigo Ray. El domingo pasé por la iglesia, por acá, por la del Reducto, y justo terminaba la misa, y vi que los pocos asistentes salían comentando lo que había dicho Damián. Damián es el diácono, un cra, un amigo, un cra, Damián, es un super cra, un profe de literatura y diácono. Pero me parece que en algún momento les habló de los profetas y esto le quedó ahí resonando. Y yo me quedé pensando todo el domingo la diferencia entre los profetas bíblicos, o sea, los otros profetas que hay, que no son los bíblicos, y el profeta Ray, mi amigo. Los profetas de Israel eran terribles, los naví, así se llamaban, ¿no? Porque anunciaban calamidades, catástrofes, y lo hacían, entre otras cosas, para advertir, a veces también para atemorizar. Pero lo cierto es que ellos, como defensores de la fe, en líneas generales, hacían anuncios catastróficos en los que el pueblo hebreo sería castigado por el incumplimiento de algunas leyes básicas, por los desvíos o por las faltas cometidas, o por razones más o menos vinculadas con no respetar la fe o por tener conductas reñidas con la moral hebrea.
Ojo, el profeta Amós, por ejemplo, que era un rústico pastor, pero que fue elegido para predicar. Vieron que hay gente que liga mal, ¿no? Y lo eligen para cosas que uno no quiere hacer. Bueno, es el caso de Amós. Y bueno, hay gente que no sabe decir que no, y ahí andan. Y ahí andaba Amós, el profeta, y les advertía a los ricos de Israel, a los poderosos, los amonestaba y les decía que por su egoísmo, por su avaricia, por su mezquindad, por no compartir las riquezas con los pobres, Israel iba a sufrir tremendas catástrofes. Aviso que estoy hablando de la Biblia y del profeta Amós. A las parejas que están embarazados en este momento, piensen en Amós como un bonito nombre para un botija. Es fácil. Amós, a comer. Hiciste los deberes, Amós. Amós, dije, no amor. A vos no te hablé, le hablé al nene. Perdón. Mi amigo Ray, el profeta, hace algo parecido con lo que hacían algunos profetas de Israel. Observa la realidad, estudia el comportamiento de sus compatriotas y mirando lo que ocurre y poniendo un poco de imaginación deductiva, llega a la conclusión que es inminente que se venga un futuro catastrófico. Pero Ray no es un militante religioso, es un escritor de ciencia ficción o de literatura de anticipación, como muchos lo llaman a la ciencia ficción. Y su imaginación no estaba, además, por el propio placer de imaginar, sus proyecciones o sus fantasías futuristas eran producto de la observación de lo que veía a su alrededor. Porque cuando comprendió Ray en la época que le tocó vivir en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, Bradbury nació en 1920 y murió ahora, hace poquito, en 2014. O sea que vivió todo el siglo XX. Bueno, cuando vio que después de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos se iban convirtiendo, y después el resto de Europa, en una sociedad consumista, obsesionada por lo nuevo, por lo tecnológico, por las nuevas maravillas que había, y el mundo se llenó de aparatos de todo tipo que hacían cosas por nosotros. Y cuando vio que eso generaba conductas cada vez más dependientes de algunos bienes y de la tecnología, y que todo eso iba camino a un mundo cada vez más deshumanizado, al igual que los profetas de Israel, Ray Bradbury, mi amigo, nos empezó a advertir. Su visión apocalíptica, en el sentido del fin del mundo, no es del todo catastrófica ni parece complacerse en ello. Simplemente que debe ser tomada como lo que se dijo, como un modo de invitarnos a pensar que si seguimos por algunos caminos, podemos deducir cuál será el destino final de nosotros como individuos y el de las sociedades en las que vivimos. Pero Ray, como todos los maestros, enseña. Ojo con esta palabra, porque la palabra tiene más de un significado. El verbo enseñar o bien significa compartir conocimientos y también quiere decir mostrar. Quizás los maestros, los mejores maestros, sean aquellos que en un acto de generosidad transmiten lo que saben, pero también nos enseñan mucho más mostrándonos incluso mundos posibles. Y para ello se necesita un arte especial, que consiste en enseñarnos mucho sin darnos ninguna lección. Así fue Ray Bradbury.